organizándonos para triunfar con la palabra de Dios leída de la Santa Biblia, nueva versión internacional, en el Nuevo Testamento del Evangelio de Mateo, desde el capítulo 24 en adelante. Señales del fin del mundo. Jesús salió del templo y mientras caminaba, se le acercaron sus discípulos y le mostraron los edificios del templo. Pero él le dijo: ¿ven todo esto? Le aseguro que no quedará piedra sobre piedra, pues todo será derribado. Más tarde estaba Jesús sentado en el monte de los Olivos, cuando llegaron los discípulos y le preguntaron en privado: ¿cuándo sucederá eso y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Tengan cuidado de que nadie los engañe, le advirtió Jesús. Vendrán muchos que usarán mi nombre, dirán: yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Ustedes oirán de guerras y de rumores de guerra, pero procuren no alarmarse. Es necesario que esto suceda, pero no será todavía el fin. Se levantarán nación contra nación y reino contra reino. Hasta hambre y terremoto habrá por toda parte. Todo esto será apenas el comienzo de los dolores. Entonces lo entregarán a ustedes para que los persigan y lo maten, y lo odiarán todas las naciones por causa de mi nombre. En aquel tiempo muchos se apartarán de la fe, unos a otros se traicionarán y se odiarán, y surgirá un gran número de falsos profetas que engañarán a muchos. Habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Así que cuando vean en el lugar santo el horrible sacrilegio del que habló el profeta Daniel, el que lee que lo entienda, los que estén en Judea huyan a las montañas, el que esté en la azotea no baje a llevarse nada de su casa, y el que esté en el campo no regrese para buscar su capa. Qué terrible será en aquellos días para las que estén embarazadas o amamantando. Oren para que su huida no suceda en invierno ni en el sábado, porque habrá una gran tribulación como no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá jamás. Si no se acortaran esos días, nadie sobrevivirá, pero por causa de los elegidos se acortarán. Entonces, si alguien le dice a ustedes: miren, aquí está el Cristo, o allí está, no lo crean, porque surgirán falsos Cristo y falsos profetas que harán grandes señales y milagros para engañar, de ser posible, aún a los elegidos. Fíjense que se lo he dicho a ustedes de antemano. Por eso, si le dicen: miren que está en el desierto, no salgan. O miren que está en la casa, no lo crean. Porque así como el relámpago que sale del oriente
se ve hasta el occidente. Así será la venida del Hijo del Hombre. Donde esté el cadáver, allí se reunirán los buitres. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, se oscurecerá el sol y no brillará más la luna, las estrellas caerán del cielo y los cuerpos celestes serán sacudidos. La señal del Hijo del Hombre aparecerá en el cielo y se angustiarán todas las razas de la tierra. Verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, y al sonido de la gran trompeta mandarán a sus ángeles y reunirán de sus cuatro vientos a los elegidos de un extremo a otro del cielo. Aprendan de la higuera esta lección. Tan pronto como se pone tierna su rama y brotan sus hojas, ustedes saben que el verano está cerca. Igualmente, cuando vean todas estas cosas, sepan que el tiempo está cerca a la puerta. Les aseguro que no pasará esta generación hasta que todas estas cosas sucedan. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán. Pero en cuanto al día y la hora, nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. La venida del Hijo del Hombre será como en el tiempo de Noé, porque en los días antes del diluvio comían, bebían y se casaban y daban en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no supieron nada de lo que sucedería hasta que llegó el diluvio y se lo llevó a todo. Así será en la venida del Hijo del Hombre. Estarán dos hombres en el campo, uno será llevado, otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo, una será llevada y otra será dejada. Por lo tanto, manténganse despiertos porque no saben qué día vendrá su Señor. Pero entiendan esto: si un dueño de casa supiera a qué hora de la noche va a llegar el ladrón, se mantendría despierto para no dejarlo forzar la entrada. Por esto también ustedes deben estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. ¿Quién es el siervo fiel y prudente a quien su Señor le ha dejado encargado de los sirvientes para darle la comida a su debido tiempo? Dichoso el siervo cuando su Señor al regresar lo encuentra cumpliendo con su deber. Le aseguro que lo pondrá a cargo de todos sus bienes. Pero ¿qué tal si ese siervo malo se pone a pensar: mi Señor se estará demorando? Y luego comienza a golpear a sus compañeros y a beber con los borrachos el día en que el siervo menos lo espere, y a la hora menos pensada el Señor volverá, lo castigará severamente y le impondrá la condena que reciben los hipócritas, y habrá llanto y rechinar de dientes. El reino de los cielos será entonces como 10 jóvenes solteras que tomaron lámparas y salieron a recibir al novio. 5 de ellas eran insensatas y 5 prudentes. Las insensatas llevaron sus lámparas, pero no se abastecieron de aceite.
En cambio, las prudentes llevaron vasijas de aceite junto con sus lámparas, y como el novio tardaba en llegar, a todas les dio sueño y se durmieron. A medianoche se oyó un grito: ahí viene el novio, salgan a recibirlo. Entonces todas las jóvenes se despertaron y se pusieron a preparar sus lámparas. Las insensatas dijeron a las prudentes: dennos un poco de su aceite, porque nuestras lámparas se están apagando. No, respondieron estas, porque así no va a alcanzar ni para nosotras ni para ustedes. Es mejor que vayan a los que venden aceite y compren para ustedes mismas. Pero mientras iban a comprar el aceite, llegó el novio, y las jóvenes que estaban preparadas entraron con él al banquete de boda, y se cerró la puerta. Después llegaron también las otras. Señor, Señor, suplicaban, ábrenos la puerta. No, no la conozco, respondió él. Por tanto, agregó Jesús, manténganse despiertos, porque no saben ni el día ni la hora. El reino de los cielos será también como un hombre que, al emprender un viaje, llamó a su siervo y le encargó sus bienes. A uno le dio 5,000 monedas, a otro le dio 2,000 y a otro solo 1,000. A cada uno según su capacidad. Luego se fue de viaje. El que había recibido las 5,000 fue enseguida y negoció con ella y ganó otras 5,000. Asimismo, el que recibió 2,000 ganó otras 2,000, pero el que había recibido 1,000 cavó un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo volvió el señor de aquellos siervos y arregló cuenta con ellos. El que había recibido las 5,000 monedas llegó con las otras 5,000. Señor, dijo, usted me encargó 5,000 monedas. Mire, he ganado otras 5,000. Su señor le respondió: hiciste bien, siervo bueno y fiel. En lo poco has sido fiel, te pondré a cargo de muchos más. Ven a compartir la felicidad de tu señor. Luego también el que recibió 2,000 monedas. Señor, informó, usted me encargó 2,000 monedas. Mire, he ganado otras 2,000. Su señor le respondió: hiciste bien, siervo bueno y fiel. Has sido fiel en lo poco, te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu señor. Después llegó el que había recibido solo 1,000 monedas. Señor, explicó, yo sabía que usted es un hombre duro, que cosecha donde no ha sembrado y recoge donde no ha esparcido. Así que tuve miedo y fui y escondí su dinero en la tierra. Mire, aquí tiene lo que es suyo. Pero su señor le contestó: siervo malo y perezoso, así que sabía que cosecho donde no he sembrado y recojo donde no he esparcido, pues debía haber depositado mi dinero en el banco, para que a mi regreso lo hubiera recibido con intereses. Quítenle las 1,000 monedas y désenla al que tiene las 10,000, porque a todo el que tiene se le dará más y tendrá en abundancia. Al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene.
y a ese siervo inútil échenle afuera a la oscuridad, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, con todos sus ángeles, se sentará en su trono glorioso. Todas las naciones se reunirán delante de él, y él separará a unos de otros, como separa el pastor las ovejas de las cabras. Pondrá las ovejas a su derecha y la cabra a su izquierda. Entonces dirá el rey a los que estén a su derecha: vengan ustedes a quienes mi Padre ha bendecido, reciban su herencia, el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui forastero y me hicieron alojamiento, necesité ropa y me vistieron, tuve enfermo y me atendieron, estuve en la cárcel y me visitaron. Y le contestaron los justos: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te alimentamos, sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos como forastero y te dimos alojamiento, o necesitado de ropa y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo en la cárcel y te visitamos? El rey les responderá: le aseguro que todo lo que hicieron por unos de mis hermanos, aun por el más pequeño, lo hicieron por mí. Luego dirá a los que estén a su izquierda: apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y ustedes no me dieron nada de comer, tuve sed y no me dieron nada de beber, fui forastero y no me dieron alojamiento, necesité ropa y no me vistieron, estuve enfermo y en la cárcel y no me atendieron. Ellos también le contestaron: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y sediento, o como forastero y necesitado de ropa, o enfermo en la cárcel, y no te ayudamos? Él les respondió: le aseguro que todo lo que no hicieron por el más pequeño de mis hermanos, tampoco lo hicieron por mí. Aquellos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Después de exponer todas estas cosas, Jesús le dijo a sus discípulos: como ya saben, faltan 2 días para la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para que lo crucifiquen. Se reunieron entonces los jefes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo en el palacio de Caifás, el sumo sacerdote, y con la artimaña buscaban cómo arrestar a Jesús para matarlo, pero no durante la fiesta, decían: no sea que se amotine el pueblo. Estando Jesús en Betania, en casa de Simón llamado el leproso, se acercó una mujer con un frasco de alabastro lleno de un perfume muy caro, y lo derramó sobre la cabeza de Jesús mientras él estaba sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se indignaron. ¿Para qué este desperdicio?, dijeron. Podría haberse vendido este perfume por mucho dinero para darlo a los pobres. Consciente de ello, Jesús le dijo: ¿por qué molestan a esta mujer? Ella ha hecho una obra hermosa conmigo. A los pobres siempre lo tendrán con ustedes, pero a mí no me van a tener siempre. Al derramar ella este perfume sobre mi cuerpo, lo hizo a fin de prepararme para la sepultura.
Le aseguro que en cualquier parte del mundo donde se predique este evangelio, se contará también en memoria de esta mujer lo que ella hizo. Uno de los 12, el que se llamaba Judas Iscariote, fue a ver a los jefes de los sacerdotes. ¿Cuánto me dan? Y yo le entrego a Jesús. Les propuso. Decidieron pagarle 30 monedas de plata, y desde entonces Judas buscaba una oportunidad para entregarlo. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, se acercaron los discípulos a Jesús y preguntaron: ¿Dónde quiere que hagamos los preparativos para que coma la Pascua? Él les respondió que fueran a la ciudad, a la casa de cierto hombre, y le dijeran: el maestro dice, mi tiempo está cerca, voy a celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. Los discípulos hicieron entonces como Jesús le había mandado y prepararon la Pascua. Al anochecer, Jesús estaba sentado a la mesa con los 12. Mientras comía, le dijo: le aseguro que uno de ustedes me va a traicionar. Ellos se entristecieron mucho y uno por uno comenzaron a preguntarle: ¿acaso seré yo, Señor? El que mete la mano conmigo en el plato es el que me va a traicionar, respondió Jesús. A la verdad, el Hijo del Hombre irá tal como está escrito de él, pero ay de aquel que lo traiciona. Más le valdría a ese hombre no haber nacido. ¿Acaso seré yo, Rabí? Le dijo Judas, el que lo iba a traicionar. Tú lo has dicho, le contestó Jesús. Mientras comía, Jesús tomó pan y lo bendijo, luego lo partió y se lo dio a sus discípulos, diciéndole: tomen y coman, esto es mi cuerpo. Después tomó la copa, dio gracia y se la ofreció, diciendo: beban de ella todos ustedes, este es mi sangre del pacto, que es derramada por mucho para el perdón de los pecados. Le digo que no beberé de este fruto de la vid desde ahora en adelante, hasta el día en que beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre. Después de cantar los salmos, salieron al monte de los olivos. En la misma noche le dijo Jesús: todos ustedes me abandonarán, porque está escrito: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Pero después de que yo resucite, iré delante de ustedes a Galilea. Aunque todos te abandonen, declaró Pedro, yo jamás lo haré. Te aseguro, le contestó Jesús, que esta misma noche, antes de que cante el gallo, me negará 3 veces. Aunque tenga que morir contigo, insistió Pedro, jamás te negaré. Y los demás discípulos dijeron lo mismo. Luego fue Jesús con sus discípulos a un lugar llamado Getsemaní y le dijo: siéntense aquí mientras voy más allá a orar. Se llevó a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo y comenzó a sentirse triste y angustiado. Es tal la angustia que me invade que me siento morir. Le dijo: quédense aquí y manténganse despiertos conmigo. Yendo un poco más allá, se postró sobre su rostro y oró: Padre mío, si es posible, no me haga beber este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieras tú.
Luego volvió a donde estaban sus discípulos y lo encontró dormido. ¿No pudieron mantenerse despiertos conmigo ni una hora? Le dijo a Pedro. Estén alerta y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Por segunda vez se retiró y oró. Padre mío, si no es posible evitar que yo beba este trago amargo, hágase tu voluntad. Cuando volvió otra vez, lo encontró dormido porque se le cerraban los ojos de sueño. Así que lo dejó y se retiró a orar por tercera vez, diciendo lo mismo. Volvió de nuevo a los discípulos y le dijo: ¿siguen durmiendo y descansando? Miren, se acerca la hora y el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de pecadores. Levántense, vámonos, ahí viene el que me ha traicionado. Todavía estaban hablando Jesús cuando llegó Judas, uno de los 12. Lo acompañaba una gran turba armada con espada y palo, enviada por los jefes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo. El traidor le había dado esta contraseña: al que le dé un beso, ese es, arrétenlo. Enseguida Judas se acercó a Jesús y le saludó. Rabí, le dijo, y lo besó. Amigo, le replicó Jesús, ¿a qué vienes? Entonces los hombres se acercaron y prendieron a Jesús. En eso, unos de los que estaban con él extendió la mano, sacó la espada e hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole una oreja. Guarda tu espada, le dijo Jesús, porque lo que a hierro matan, a hierro mueren. ¿Crees que no puedo acudir a mi Padre y Él al instante pondría a disposición mía más de 12 batallones de ángeles? Pero entonces, ¿cómo se cumplirán las escrituras que dice que así tiene que suceder? Y de inmediato dijo a la turba: ¿acaso soy un bandido para que vengan con espada y palo a arrestarme? Todos los días me sentaba a enseñar en el templo y no me prendieron. Pero todo esto ha sucedido para que se cumpla lo que escribieron los profetas. Entonces todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Los que habían arrestado a Jesús lo llevaron ante Caifás, el sumo sacerdote, donde se habían reunido los maestros de la ley y los ancianos. Pero Pedro lo siguió de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, entró y se sentó con los guardias para ver en qué terminaba aquello. Los jefes de los sacerdotes y el consejo en pleno buscaba alguna prueba falsa contra Jesús para poder condenarlo a muerte, pero no lo encontraron, a pesar de que se presentaron muchos falsos testigos. Por fin se presentaron dos al que declararon: este hombre dijo, puedo destruir el templo de Dios y reconstruirlo en 3 días. Poniéndose en pie, el sumo sacerdote le dijo a Jesús: ¿no va a responder? ¿Qué significa esta denuncia en tu contra? Pero Jesús se quedó callado, así que el sumo sacerdote insistió: te ordeno en el nombre del Dios viviente que nos digas si eres el Cristo, el Hijo de Dios. Tú lo has dicho, respondió Jesús. Pero yo le digo a todos, de ahora en adelante verán ustedes al Hijo del Hombre
sentado a la derecha del Todopoderoso y viniendo en la nube del cielo. Ha blasfemado, exclamó el sumo sacerdote, rasgándose la vestidura. ¿Para qué necesitamos más testigos? Miren ustedes mismos. Han oído la blasfemia. ¿Qué piensan de esto? Merece la muerte, le contestaron. Entonces algunos le escupieron en el rostro y le dieron un puñetazo. Otros lo abofeteaban y decían: a ver, Cristo, adivina quién te pegó. Mientras tanto, Pedro estaba sentado afuera en el patio y una criada se le acercó. Tú también estabas con Jesús de Galilea, le dijo, pero él lo negó delante de todo, diciendo: no sé de quién están hablando. Luego salió a la puerta donde otra criada lo vio y dijo a los que estaban allí: este estaba con Jesús de Nazaret. Él lo volvió a negar, jurándole: a ese hombre ni lo conozco. Poco después se acercaron a Pedro los que estaban allí y le dijeron: seguro que eres uno de ellos, se le nota por tu acento. Y comenzó a echarse maldiciones y le juró: a ese hombre ni lo conozco. En ese instante cantó un gallo. Entonces Pedro se acordó de que Jesús le había dicho: antes de que cante el gallo me negará 3 veces. Y saliendo de allí lloró amargamente. Hermanos, ayer, hoy, siempre, a través de su palabra, diariamente, a cada uno de nosotros Dios habla. Cuando leemos su palabra, la meditamos, la sentimos como si fuera nosotros mismos, nos identificamos con ella, la rumiamos en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestra mente, y guardamos el silencio para sentir el latido de nuestro corazón al leer esa palabra, ese versículo, en ese capítulo, en la Biblia que decidamos elegir. No importa cuál sea, lo importante es estudiar las escrituras que por años, desde la fundación del mundo, los hechos que el hombre ha venido haciendo han sido guiados, dirigidos por Dios Padre a través de su mandamiento y práctica de justicia, y por ello se han escrito la historia y cronología, el testimonio de hombres que han sido fieles a Dios, que han cumplido con su plan y propósito, y de lo que han desobedecido. La palabra no edifica, la palabra no da la capacidad de conocer la presencia de Dios. La palabra no envía mensaje, la palabra nos habla. Dios revela su presencia a través de su palabra, y así es purificada nuestra fe, porque somos especial para Dios, somos escogidos y especial, amados y perdonados. Todos los hijos, toda su criatura, toda su creación, no importa quiénes seamos, hasta hoy, hasta ahora, Dios ha dicho que vivir la vida cristiana es permitir que el Señor Jesús viva su vida en y a través de nosotros, y que todo aquel que abre su entendimiento a conocer los principios y mandamientos y leyes y todos los objetivos necesarios para mantenernos en una relación personal con Jesucristo, aceptarlo,
transformarnos al hombre nuevo y aceptar la cruz que nos tocó llevar y con constancia, sigilo, prudencia y esfuerzo en una disciplina sana, mantenernos constantemente protegiendo y cuidando esa salvación que costó un precio de traición y maldad tan vano por la falta del conocimiento, la falta de amor que en aquellos tiempos se venía manifestando y que nos damos cuenta que hoy también se manifiesta. Es una guerra, una constante. Somos espiritualmente fuertes, pero en la carne somos débiles y necesitamos diario una presencia del Padre a nosotros, que nos habla, que nos escucha, y la palabra de Dios es la vía, es el camino que nos conecta con Jesucristo, y Jesús nos conecta con el Padre, y Jesús nos ayuda a seguir con su Espíritu Santo.